excepción como una medida de no repetición y que es importante resaltar aquí, pues porque entiendo que es el motivo de este foro, es la ley minera, ¿no? Que tengamos una legislación que sea adecuada, una legislación en cuanto a la minería, pero también laboral en cuanto a las inspecciones y las medidas de seguridad e higiene, que realmente proteja la vida de todos los mineros que trabajan, no solo en minas de carbón, sino en todas las minas, porque todas son peligrosas, ¿no? Entonces, esa sería otra medida que la Comisión Interamericana podría recomendar al Estado mexicano que se hiciera. Ojalá saliera antes de que nosotros tuviéramos una recomendación en este sentido, ¿no? Pero entender que es una de las cuestiones primordiales para que hechos como estos no vuelvan a suceder y no sigan sucediendo, como ya refería lo que ha ido pasando Carlos, ¿no? En la región carbonífera. Bueno, me gustaría dar lectura a unos cuantos párrafos de lo que viene siendo la obligación del Estado mexicano en cuanto al deber de garantizar y de prevenir para poder preservar los derechos humanos, y en este sentido la Corte ha sido muy constante y de manera muy reiterada en señalar que la obligación de los estados parte, como es México, es la de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su jurisdicción. Esta obligación implica el deber de los estados partes de garantizar todo el aparato gubernamental y en general todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos, como sería el derecho a la vida, el derecho a un trabajo digno, el derecho a la seguridad social y otras tantas, ¿no? También continúa señalando que en efecto un hecho ilícito violatorio de derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente al Estado, como algunos consideran por ser una empresa privada, pero ante una fuente riesgosa de trabajo, sería por ejemplo por ser obra de un particular o por no haberse identificado el autor de la transgresión, puede acarrear responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por la falta de debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos en la Convención. En otro de los casos también continúa señalando que el Estado debe adoptar medidas de prevención y de protección de los particulares en sus relaciones entre sí, y se encuentran condicionados al conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo. Consideramos que en este caso había realmente una posibilidad muy razonable de prevenir y evitar ese riesgo, como eran las inspecciones periódicas que habían iniciado en el 2000, pero que fueron muy irregulares, que realmente no sancionaban a la empresa, que como ya lo decía Carlos, sale más barato pagar ya de por sí lo que es la multa, que en realidad garantizar las medidas de seguridad, pero además señalar constantemente el deber de prevención que tenía el Estado y que por años se omitió, ¿no? Tenemos aquí documentado perfectamente todas las actas de inspección desde el año 2000 que no concluyeron adecuadamente, y que inclusive una de 2005, en 2006 todavía ni siquiera, cuando ya han pasado los hechos, ni siquiera se ha terminado de sancionar a la empresa ni de exigirle que cumpliera con las medidas de seguridad, ¿no? Medidas de todo tipo, ¿no? De seguridad, higiene, pero que nosotros consideramos que efectivamente la falta de esas medidas fue directamente una causa de la explosión que se generó y que conllevó a la pérdida de la vida de 65 mineros. En este caso tenemos que continuar con todo lo que es el litigio interamericano, y en su caso se puede acudir también a la Corte Interamericana, si así lo decide la Comisión, pero estaríamos exigiendo al Estado mexicano que dé cumplimiento a las demandas principales de todos los mineros y todas las personas, de los mineros, de los familiares y de las personas que hemos venido acompañando este caso, para no tener que esperar años en tener una recomendación, sino que de verdad el Estado mexicano demuestre su compromiso por los derechos humanos y trate de hacer acciones y las haga efectivamente atendiendo a las demandas de todos los familiares, ¿no? Es muy reiterado la negación del rescate de los cuerpos, y es una de las principales demandas, y es un derecho a dar sepultura de acuerdo a las costumbres de cada región o de cada pueblo, de cada familia, a los restos mortales de quienes perdieron la vida, y más en un accidente en donde es responsable el Estado mexicano y que se ha negado a reconocerlo, inclusive con el señalamiento de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Entonces, bueno, sería eso. No sé si hubiera como algunas preguntas o algún tema en el que quisieran que ahondáramos más.
Sí, bueno, las preguntas, ahorita haríamos una ronda de preguntas antes de ir a la clausura. No sé si Sí, bueno, el documento se entregó el 16 de febrero en Washington. Fue doña Trini, una de las madres que perdió a su hijo en esta explosión, junto con gente del Centro PRO, representando también en el serial a la pastora laboral, y se entrevistaron con gente de la Comisión Interamericana y quienes manifestaron, ¿verdad?, que este era un tema de suma importancia porque es un tema que está muy abandonado por los estados, que en la región existe un verdadero problema en la cuestión de todo lo que es las medidas de prevención en las minas. Y bueno, era bastante alentadora esa reunión en términos de que se le va a dar trámite, se va a pedir información al Estado y se va a continuar esta especie de cuasi litigio en esta instancia, esperando tener una respuesta a la brevedad, ¿no? También se tuvo algún contacto con otras organizaciones allá, esperando que de esta manera y que el gobierno mexicano vuelva a poner los ojos en este tema que es recurrente y que es fundamental para las familias. Muchas gracias, licenciada Jacqueline Sáenz. Para continuar con el programa del foro, se encuentra el licenciado Rodrigo Olvera, que es del equipo jurídico de la familia Pasta de Conchos y del Serial, que nos va a dar un testimonio acerca de toda la situación que han vivido los familiares y todo el proceso que están llevando, y él es el que ha sido el encargado de realizar todas las gestiones, está hablando con las autoridades y nos va a dar un testimonio acerca de la situación que prevalece actualmente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Lo primero es agradecer el espacio, no solo para el caso de Pasta de Conchos, sino la iniciativa completa de estos foros temáticos sobre minería. Creemos que entre lo mucho que está sucediendo en el país, el caso de cómo trata el gobierno la problemática minera es sintomático de una política de Estado que me parece que es lo que debe estar, a fin de cuentas, sobre la mesa. Es decir, el caso Pasta de Conchos nos permite de una manera muy evidente y sin defensa manifestar las consecuencias de una decisión política del Ejecutivo, y como parte de lo que queremos que sea una división de poderes y un equilibrio de poderes, lo que puede y debe hacer el legislativo para corregir esta política laboral tan equivocada. Efectivamente, cuando uno acude a instancias internacionales, ya lo ha mencionado Jacqueline, uno de los requisitos que se pide es haber agotado las instancias nacionales o demostrar que las instancias nacionales son ineficaces o completamente inexistentes. Y nosotros siempre decimos que más que agotar los recursos nos agotan a nosotros, y eso es lo que ha pasado en Pasta de Conchos. Ya mencionaba Jacqueline este largo caminar, es decir, un mismo hecho puede tener jurídicamente muchas consecuencias, no nada más una. Hay una consecuencia penal, es decir, hay actitudes y acciones y omisiones que son propiamente criminales y que en consecuencia deberían tener una sanción penal. Y esto no fue posible lograrlo, ya lo mencionaba Jacqueline, a nivel del estado de Coahuila, que es donde se vio la cuestión de los particulares, es decir, los responsables de la mina, por considerar que bastaba poner una indemnización que ni siquiera estuvo bien calculada para sobreseer el juicio. En el caso de la PGR se manda a reserva, es decir, no archivo, no digo que no hay delito, pero ya no investigo más, a espera de que surjan nuevos elementos, y obviamente si nadie investiga no surgen nuevos elementos. Y en el caso de la PGR, donde lo que se buscaba era ubicar la responsabilidad penal de funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, lo que va diciendo la PGR es: yo no tengo modo de saber qué pasó. Y esto es completamente cínico. Primero, porque la responsabilidad penal de los funcionarios no es por la chispa que ocurrió dentro de la mina, sino por no hacer bien la inspección y no asegurarse que se cumplieran las medidas que ordenan. Y para eso no necesito saber en qué túnel estalló la chispa.
ya tienen elementos con las mismas actas que tienen en su poder para declarar que hubo una negligencia criminal. Entonces, y por otra parte, porque respecto de lo que ocurrió dentro de la mina, los mismos peritos de la Procuraduría General de la República dijeron: es necesario hacer un peritaje por expertos en minas, solicitamos que pidas la ayuda de la UNAM y del Politécnico Nacional, y la PGR nunca contestó esa solicitud de sus propios peritos. Es decir, sus propios peritos le dijeron cuál era el peritaje siguiente que tenía que hacer, y ahí la PGR dice: yo ya no puedo investigar más. Pero hay no solo la responsabilidad penal, hay una responsabilidad administrativa, y esto a dos niveles que me parece que es importante ubicar. El primero, del funcionario en Coahuila, el inspector, el delegado de la Secretaría en Coahuila, y de ellos sí se siguieron los recursos administrativos.